Amén. Ahora sí. Ahora Amén, estamos con pastor. poder. Sí, Amén. estaba muy bajito. Estaba muy bajito. Buenas noches, amados hermanos. Hoy recordamos una fecha muy conmemorativa en la tradición cristiana, en la tradición católica. Hoy se recuerda el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces el tema de hoy trata precisamente de eso, de la vida eterna, la resurrección de los muertos mediante la expiación de Cristo. Amén. 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 Entonces, para empezar la prédica, vamos a empezar desde el principio de las Escrituras, ¿no? Porque es debido a la caída de Adán y Eva, debido a su caída, que nosotros estamos sujetos a la muerte física, ¿no? La muerte física es cuando se separa el espíritu de nuestro cuerpo. Debido a la desobediencia de Adán y Eva, estamos sujetos a la tentación. Y los que no resistimos la tentación, caemos en pecado. Y al caer en pecado, damos muerte a nuestro espíritu y Dios se aleja de nosotros. Entonces podemos decir que hay dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Amén. Amén. La muerte espiritual es cuando caemos en tentación y pecamos y Dios se aleja de nosotros. Esa es la muerte espiritual que todos pasamos, que heredamos desde Adán y Eva hasta nuestros días, que estamos muertos espiritualmente. Por eso el Señor nos dice que hay que nacer de nuevo. Pero también hay la muerte física, porque es desde Adán y Eva que generación y tras generación tenemos una edad limitada. Antes éramos seres inmortales que vivíamos en el jardín del Edén, pero después de la caída de Adán y Eva y caímos en la muerte espiritual y también en la condenación de la muerte física. Entonces, debido a la caída de Adán y Eva, toda la descendencia estamos condenados a la muerte física. Pero el Señor, demostrando su amor por el hombre, Él no permitió que el hombre caiga. Entonces, desde el principio el Señor mostró su amor para con nosotros. Es por eso que Él, después de la caída de Adán y Eva, Él escogió un pueblo. Entre todas las naciones, escogió un pueblo humilde. Lo apartó a ese pueblo. Lo preparó a ese pueblo. Y lo preparó para que reciba la llegada de su Hijo Jesucristo. Denle la bienvenida a los niños. Amén. Bienvenidos, niños. Hoy vamos a recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya más adelante vamos a explicar lo que es la resurrección. Entonces, el Padre demostró su amor, ni bien el hombre cayó. Preparó un pueblo, porque de eso trata el Antiguo Testamento, de cómo Dios prepara un pueblo para la llegada de su Hijo. ¿Para qué? Para que la venida de su Hijo a este mundo sirva de expiación de nuestros pecados, para que podamos entrar a una vida eterna. Entonces, ¿cómo entramos a una vida eterna? Es mediante Jesucristo, como está en Juan 5, versículo 24. ¿Cómo alcanzamos la vida eterna? Dice la palabra: el que oye mi palabra y cree que el Padre me envió, tendrá vida eterna. El que oye mi palabra y cree que el Padre me envió, tiene vida eterna, dice la palabra. Amén. Pero ya hablamos la anterior prédica que no solamente hay que ser oidores de la palabra, ¿verdad?
hay que ser hacedores de la palabra. Por tanto, tenemos que tener la palabra morando dentro de nosotros. Que la palabra de Jesucristo, su evangelio, el evangelio del reino de Dios, tiene que estar morando dentro de nosotros. De esta forma no seremos condenados y pasaremos de muerte a vida, como está escrito, ¿verdad? Amén. Entonces vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros, todos los que hayan muerto y están bajo tierra, amén, llegará el momento cuando todos estén bajo tierra, escucharán la voz del Señor y todos se levantarán para resurrección. Los que hicieron bien, será resurrección para vida eterna, y los que hicieron mal, será resurrección para juicio y condenación. Entonces, ¿qué es la resurrección? Es la unión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal. La resurrección es la unión del espíritu con el cuerpo para un estado inmortal. Entonces la palabra nos indica que todos vamos a pasar por la resurrección cuando hayamos muerto. Algunos para vida eterna con su cuerpo inmortal, y otros para condenación, como está escrito en la palabra. La hora viene, la hora llegó, porque Dios tiene el poder para dar vida, y ese mismo poder fue delegado a nuestro Señor Jesucristo. Poder y autoridad de hacer su juicio. Entonces la autoridad de Jesús es dada por el Padre que está en los cielos, como está escrito en Juan 5:19. No puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque así como el Padre levanta muertos, así también Jesucristo levanta al que quiere. Amén. Amén. Entonces Jesucristo tiene toda la autoridad y el poder de la resurrección. Entonces no tenemos que tener duda alguna de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Y quién da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? Está en las Escrituras. En Juan 5:36. El mayor testimonio que tiene Jesús son las obras que hizo, que el Señor Dios le encomendó que hiciera. Entonces, las señales milagrosas, las sanidades, la liberación de endemoniados, la resurrección de Lázaro, dan testimonio de que Jesús es el enviado del Padre. Amén. Amén. También que respalda. Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Mucho antes de la venida del Señor Jesucristo, en Zacarías, en Isaías, se profetizó de la venida de Jesucristo. Zacarías profetizó de cómo iba a ser humillado, de cómo iba a ser enterrado al lado de los malhechores. Moisés escribió de Jesús, y Jesús mismo dijo: pero si no creen en las escrituras de Moisés, dijo a los fariseos, porque Moisés habló de Jesucristo, ¿cómo creerán en mis palabras? Porque antiguamente se creía en Moisés, porque fue el primer pacto, y Moisés habló de Jesucristo. Pero aún así, los fariseos, los grandes maestros de la palabra, no creían en esos escritos de Moisés. También damos testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús vino en el nombre del Padre y no vino en su propio nombre, como está escrito en Juan 5:43.
Pero los hombres no buscan la gloria de Dios, porque si no hubieran hecho caso a Jesucristo, porque vino en el nombre del Padre y no lo recibieron. Y dice la palabra, pero si viniera otro en su propio nombre, a él sí lo recibe. Eso es una profecía de nuestro Señor Jesucristo para los últimos días. Los que no recibieron a Jesucristo, pues bueno, van a recibir al que va a venir en su propio nombre. Entonces así accedemos a la vida eterna por medio de la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es la eliminación del pecado a través de un tercero. Es el sacrificio de pagar nuestros pecados. ¿Ya? La expiación es parte central del Evangelio. Es parte central de las Escrituras del Antiguo Testamento. La expiación se basa toda la esperanza en esta vida y sobre todo en la eternidad. Es en la expiación que se basa toda la esperanza que tenemos de esta vida y sobre todo de la vida eterna. Entonces la expiación sustenta el Evangelio. La expiación nutre nuestra fe. La expiación es una doctrina que es el centro del Evangelio y del Antiguo Testamento. Por eso hay que entender la profundidad de la expiación. Jesús pudo llevar la expiación. ¿Por qué? Porque se mantuvo libre del pecado. Él fue tentado como todos nosotros, pero Él no cayó en tentación, ¿no? Él llevó una vida perfecta, sin pecado, y así adquirió el poder de la resurrección y de la redención. Y no tenía ninguna deuda con la justicia, no tenía ninguna deuda con la ley. Venció a la ley, venció al pecado en la propia carne, y como salió victorioso, entonces pudo pagar la deuda de los pecadores que se arrepienten. Amén. Pero para entender las profundidades de la expiación, para eso podemos comparar la expiación de nuestro Señor con el sacrificio de Isaac por parte de su padre, Abraham. Podemos entender por ese lado, porque para un padre sería muy difícil, imposible. A los que somos padres entendemos, para un padre es muy difícil, imposible. Mayor prueba que sacrificar a un hijo amado fue que Abraham subió al monte, ató a su hijo, extendió su cuchillo para derramar la sangre de su hijo. Él en su corazón ya tenía la decisión. Él en su corazón ya estaba dispuesto a acabar con la vida de su hijo. Para mí entender, es uno de los momentos más terribles que pudo haber pasado cualquier hombre, ¿no? El dolor debió ser muy agudo, las emociones desgarradoras, pero por fe, por obediencia y por temor a Dios, fue que Abraham extendió su mano. Pero como el Señor sabe lo que tenemos en nuestros corazones, y antes de que haga el sacrificio de su hijo, nuestro Señor tuvo misericordia. Entonces Abraham encontró un cordero atrapado en una zarza,
¿no? El Señor le puso un cordero atrapado en una zarza, para que ese cordero sea el cordero pascual y tome el lugar de su Hijo. Entonces, por medio de esa enseñanza podemos comprender el sacrificio que hizo nuestro Padre por nosotros. Es una gran demostración de su amor hacia nosotros. ¿Qué hizo nuestro Padre? En la misma montaña donde Abraham tenía que sacrificar a su hijo, en esa misma montaña, Dios, lleno de su amor por nosotros, sacrificó a su único hijo amado, lo que no pudo hacer Abraham. Por tanto, el sacrificio de nuestro Padre Celestial es más de lo que Abraham pudo enfrentar. Entonces, esto es para ponerse a pensar, para entrar en una reflexión de nuestros razonamientos, de nuestras emociones, y tratemos de comprender y contemplar el profundo amor que sentía el Señor, inquebrantable amor que sentía nuestro Padre y su Hijo por nosotros. El Padre entregando a su único Hijo amado, y el Hijo cargando el dolor y el sufrimiento y la humillación por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, entremos en reflexión y tratemos de pensar, de razonar, de sentir las emociones que pudo haber sentido Abraham, y cuánto más nuestro Padre, de entregar a su propio Hijo, a su único y amado Hijo. Entonces, solo así podemos entender las profundidades de la expiación. La expiación es la limpieza, es la eliminación del pecado a través de un tercero. Ya en el Antiguo Testamento se expiaban los pecados mediante el sacrificio de los machos cabrillos, de los corderos, según los pecados. Pero a partir de Jesucristo, Él ya hizo ese sacrificio por todos nosotros. Por eso es que ya no se hacen los sacrificios en el templo, porque ya Jesús pagó toda la deuda, porque fue el único hombre, fue Dios mismo que venció el pecado. Amén, mis hermanos. Entonces, un acto profético de la expiación, de la eliminación del pecado, está en la Santa Cena, porque es el sacrificio que hace nuestro Señor Jesús, y Él mismo dice: tomen esta copa de vino que representa mi sangre, y tomen este pedazo de pan que representa mi cuerpo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. A continuación vamos a hacer este acto profético muy poderoso de la Santa Cena. Mientras tanto, les preparé las promesas de Jesucristo que tiene para nosotros. Amén. Amén. Esto es para los que salgan vencedores. Y dice: a los que salgan vencedores les daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Salgan vencedores y no sufrirán ningún daño en la segunda muerte. Ya dijimos que hay dos muertes: la primera muerte, la espiritual, y la segunda, la carnal. Si vencemos, no sufriremos daño en la segunda muerte, que no moriremos tormentosamente, con dolores. A los que salgan vencedores les daré de comer del maná, y les daré también una piedra blanca en el que está escrito un nombre que nadie conoce, sino quien la recibe. Pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me ha dado autoridad a mí. Y gobernarán las naciones con cetro de hierro, y las harán pedazos como a olla de barro. Y les daré también la estrella de la mañana. Los que salgan vencedores
serán vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vengo pronto, conserven lo que tengan, para que nadie arrebate su premio. A los que salgan vencedores, les daré que sean columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios, y también escribiré ellos mi nombre nuevo. Mira, yo estoy llamando a la puerta, y si alguien oyere mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Miren que yo vengo como ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa, para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. Estas son las promesas del Señor Jesucristo que están escritos en el libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Guarden estas palabras en sus corazones. Dios los bendiga por su presencia. Por mi parte, yo suelto una bendición para todos ustedes, a sus vidas, a sus familias. Suelto una bendición en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que el Señor me dio. Suelto una bendición sobre su salud y sobre su economía. Y pido a mi Padre que está en los cielos: Padre mío, escucha las oraciones de estos siervos, Padre mío. Vinieron aquí voluntariamente a escuchar tu palabra, a conmemorar la resurrección de nuestro amado Jesucristo. Sea la paz y la gracia en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.